Equipo 5, Sexto VVR. Chávez Hernández Paula Guadalupe, Díaz Rodríguez Fátima Guadalupe, García Mascorro Airam Tarsila, Román Zúñiga Gloria Fernanda, Zúñiga Saldaña Salma Paola. Docente Librado Pérez Aguilar. Estructura legal de una nómina. ¿Qué es nómina? Como nómina se designa la relación de pago donde una empresa recoge todos los registros financieros de sus trabajadores. Esta proviene del latín nómina, plural de nomen, nominis, que significa nombre. En ella se encuentran detalladas las asignaciones, deducciones y retenciones de carácter legal y contractual que percibe el trabajador en su salario y que corresponden a un periodo determinado. Una nómina, en este sentido, es una herramienta administrativa de la contabilidad. Esta nos permite realizar el pago de manera legal y organizada a los trabajadores, así como proporcionar información contable de utilidad para el trabajador, la empresa y el organismo encargado en regular las relaciones laborales. La nómina puede liquidarse de forma mensual, quincenal o semanal, según el periodo de tiempo establecido entre el subordinado y la empresa para el pago, y puede llevarse registro de ella de manera ya sea manual o electrónica mediante un software de contabilidad. Características de la nómina. La nómina es un documento de naturaleza contable con validez legal, donde se especifica la relación de pago establecida entre un trabajador prestador de un servicio y una empresa contratante. En la nómina deben estar presentes los datos fiscales de la empresa contratante, tales como nombre, domicilio o número fiscal, y los del trabajador, entendidos como nombre completo, domicilio, número fiscal, número de afiliación a la seguridad social, categoría del puesto de trabajo, fecha de alta, antigüedad de la empresa, etc. Como tal, una nómina es una factura de pago, por lo tanto, en ella se deben reflejar el salario base del empleado, sobre el cual se harán las deducciones o retenciones de rigor. A esta cantidad se le sumarán los complementos salariales, que podrán ser por antigüedad, rango, formación, riesgos laborales, horas extras, bonificaciones por objetivos, entre otros. La sumatoria total de estos ítems dará como resultado el sueldo bruto del trabajador. Fundamento legal de la nómina. La nueva ley del impuesto sobre la renta establece que los pagos que efectúen las empresas a sus trabajadores requerirán la generación de un comprobante fiscal digital por Internet, CFDI, para ser considerados una deducción autorizada, lo anterior al establecer artículo 27. Las deducciones autorizadas en este título deberán reunir los siguientes requisitos. 5. Cumplir con las obligaciones establecidas en esta ley en materia de retención y entero de impuestos a cargo de terceros, o que, en su caso, se recabe de estos copia de los documentos en que conste el pago de dichos impuestos, tratándose de pagos al extranjero. Estos solo se podrán deducir siempre que el contribuyente proporcione la información a que está obligado en los términos del artículo 76 de esta ley. Los pagos que a la vez sean ingresos en los términos del capítulo 1 del título 4, el título 4 de estas personas físicas, capítulo 1 de los ingresos por salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado. De esta ley se podrán deducir siempre que las erogaciones por concepto de remuneraciones,
las retenciones correspondientes y las deducciones del impuesto local por salarios y, en general, por la prestación de un servicio personal independiente. Consten de comprobantes fiscales emitidos en términos del Código Fiscal de la Federación y se cumpla con las obligaciones a que se refiere el artículo 99, fracciones 1, 2, 3 y 5 de la presente ley, así como las disposiciones que, en su caso, regulen el subsidio para el empleo y los contribuyentes cumplan con la obligación de inscribir a los trabajadores en el Instituto Mexicano del Seguro Social cuando estén obligados a ello en los términos de las leyes de seguridad social, lo cual se complementa con artículo 99. Quienes hagan pagos por los conceptos a que se refiere este capítulo, título 4 de las personas físicas, capítulo 1 de los ingresos por salario y en general por la prestación de un servicio personal subordinado, tendrán las siguientes obligaciones. 1. Efectuar las retenciones señaladas en el artículo 96 de esta ley. 2. Calcular el impuesto anual de las personas que les hubieren prestado servicios subordinados en los términos del artículo 97 de esta ley. 3. Expedir y entregar comprobantes fiscales a las personas que reciban pagos por los conceptos a que se refiere este capítulo. En la ficha en que se realice la erogación correspondiente, los cuales podrán utilizarse como constancia o recibo de pago para los efectos de la legislación laboral a que se refieren los artículos 132, fracciones 7 y 8, y 804, primer párrafo, fracciones 2 y 4 de la Ley del Trabajo. 5. Solicitar a las personas que contraten para prestar servicios subordinados les proporcionen los datos necesarios a fin de inscribirlas en el Registro Federal de Contribuyentes, o bien, cuando ya hubiesen sido inscritas con anterioridad, les proporcionen su clave del citado registro. Partes que componen una nómina. La nómina está dividida principalmente en dos partes: devengos. Los devengos, que son ingresos brutos, son las percepciones salariales o no salariales en pagos de especie de cada trabajador, lo que recibe el subordinado. Pueden ser dinerarias o en especies de cualquier clase o valor. Sirven para calcular principalmente la base de cotización de la Seguridad Social y la base imponible del impuesto sobre la renta de las personas físicas de cada trabajador. Datos utilizables para calcular sus descuentos, aplicando los tipos y porcentajes legales correspondientes que luego se restarán en el concepto de deducciones. Salario base, fijado por el convenio. Percepciones no salariales, dietas, plus de transporte, indemnizaciones, seguros médicos. Pagos extra, prorrateadas por meses según permanencia en alta en la empresa. Y según señalan los convenios colectivos laborales, las pagas extra pueden ser 2 veces al año y deben de ser abonadas en fechas determinadas, julio y Navidad. En diversos sectores productivos existe además la paga de beneficios. Artículo 31. Gratificaciones extraordinarias del Estatuto de los Trabajadores. Complementos salariales. Pueden ser por antigüedad, plus convenio para subir el sueldo, retribución por idiomas, por puesto de trabajo, incentivos a comerciales, entre otras. Todas las nóminas cuentan con una tercera parte en la que se recoge la información sobre las bases de cotización. En ella aparecen las sumas totales de los devengos a las que se les aplicarán las deducciones, incluida la parte proporcional a de la paga extraordinaria. Se cobre cada 6 meses o esté prorrateada mensualmente. Para el cálculo de las bases de cotización en nómina hay que tener en cuenta qué conceptos se deben sumar y cuáles no.
Deducciones. Se incluyen las deducciones de seguridad social y hacienda de más obligaciones adquiridas de forma voluntaria por el trabajador con la empresa, anticipos, préstamos, etc. Contingencias. Cálculo de las bases de cotización por contingencias comunes y por contingencias profesionales. También la base de horas extras, etc. La base de cotización mensual se obtiene como regla general del total devengado anual, incluyendo las pagas extras que señale el convenio, dividido por el 12 de los meses del año y multiplicado por los días o meses de alta del trabajador en la empresa. A estas bases hay que aplicar los porcentajes correspondientes legales, ya sean modificables anualmente por la ley, a descontar del total devengado. Contingencias comunes 4.7% de la base de cotización por contingencias comunes. En caso de baja por enfermedad, el salario al percibir es un porcentaje legal. Debemos ver la regla dictada por la ley. De la base de cotización del mes anterior al día efectivo de la baja multiplicado por los días reales de baja de enfermedad del periodo. En caso de baja por accidente, no existen descuentos de días. El complemento por accidente existe en la mayoría de convenios laborales que respetan el 100 del salario bruto percibido desde el mismo día del accidente hasta su alta recuperación. La baja por maternidad cobra también el 100 del sueldo. El completo por enfermedad común o profesional, accidente o maternidad es un pago delegado por orden de la Seguridad Social que realiza el empresario en la nómina, importe que minoría del pago total en el boletín de cotización, TC1. Las personas inscritas en el régimen general de la Seguridad Social en España gozan de múltiples beneficios sociales. En España, el empresario, en el momento de alta de su actividad, puede optar en firmar un contrato de adhesión a la seguridad social institucional o una mutua privada. Desempleo: 1.55% de la base de cotización por contingencias profesionales. Impuesto sobre la renta de las personas físicas, conocido como IRPF, es la retención porcentual que se aplica sobre el total devengado anual que se paga a Hacienda y que varía según el total devengado y la situación familiar. Cambia si lo hacen las circunstancias personales del empleado, aumento de sueldo, nacimiento de un hijo, entre otras. No se puede pedir a la empresa que retenga más para pagar menos al hacer la declaración de la renta. Todas las nóminas cuentan con una tercera parte en la que se recoge la información sobre las bases de cotización. En ella aparecen las sumas totales de los devengos a las que se le aplicarán las deducciones, incluida la parte proporcional a de la paga extraordinaria. Se cobra cada 6 meses o prorrateada mensualmente. Para el cálculo de las bases de cotización en nómina, hay que tener en cuenta qué conceptos se deben tomar y se deben sumar y cuáles no. Timbrado de la nómina. En su definición más elemental, timbrar una nómina significa, en realidad, informar a Hacienda que dicho documento se ha creado, haciéndole saber la información que contiene, todos los pagos efectuados por concepto de prestación de servicios, finiquitos y liquidación, entre otras, con el fin de solicitar que sea autorizado por dicha institución. Debido a lo anterior, todos los empleadores de nuestro país deberán timbrar cada uno de los recibos de nómina que generen y entreguen a sus trabajadores a través de un proveedor autorizado de certificaciones PAC
y dicho trámite deberá cumplir los mismos requisitos que un comprobante fiscal digital por Internet, CFDI. El segundo concepto por el cual se deducen impuestos en México son los pagos por salarios. Debido a esto, Hacienda busca tener mayor control al respecto. Uno de los fines que el SAT busca con esta medida es tomar la información que se genere con dichos recibos y así regular todos los pagos al Seguro Social y al Infonavit. Cabe mencionar que dicha información podrá ser tomada en cuenta por la Junta de Conciliación y Arbitraje en caso de ser necesario.